Aleluya, pastora Ligia, adelante. Aleluya, gloria al Señor. Santo es el Amén. Señor. Amén. Gracias, Denis. Buenos días, alabanzas a mi Señor. La gloria, la honra es para Él, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí estoy, Señor. Me rindo ante ti, Señor. Rindo todo lo que tengo, todo lo que soy, Señor. Me humillo ante tu presencia, Padre. Oh, Señor, gracias te damos por este ministerio. Gracias por la plataforma. Gracias por cada uno de los que están ahí conectados, Señor. Permite, Señor, que esta palabra, que es tu palabra viva y eficaz, que no es palabra humana, sino tuya, Señor. Señor, llega al corazón, lo llene de tu presencia, Señor, lo sane, lo prepare, Señor, para ti, Señor, para que tú utilices a cada uno de los que están aquí escuchando esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Es en el nombre del Señor Jesucristo que lo hacemos para tu testimonio, Señor. Amén, amén y amén. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1. Y dice la palabra de Dios bajo la unción del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Amén. Predicación de Juan el Bautista. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Aleluya. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a hablar de esa predicación apasionada de Juan el Bautista, porque así es como lo llamamos hoy, el apasionado, porque tenía la pasión por la palabra de Dios, por predicarla en ese tiempo. Pero ¿quién era Juan? Vamos a hacer una pequeña introducción. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías y de una mujer de Dios llamada Elizabeth, que era una de las hijas de Aarón. Aleluya. Y cuando el sacerdote Zacarías tuvo que ministrar en el altar, fue visitado por el arcángel Gabriel. ¿Se acuerdan? Él fue quien también anunció la venida del Señor, pero ahí la anunció a la Virgen María. Pero acá fue anunciado al Padre, al sacerdote Zacarías. Y le dijo que hasta el nombre también, igual que le dijeron a María también cómo se tenía que llamar el Salvador, Jesús, Emmanuel. Y acá también vemos que Zacarías, pues dígame, él de edad avanzada, la mujer Elizabeth de edad avanzada, pero también era estéril. Como que dudó también y por eso enmudeció. Habló solamente cuando nació Juan y le preguntaron el nombre y él dijo que era Juan. Sí. Pero sabe que el arcángel Gabriel le dijo toda la misión
todo lo que tenía que hacer Juan. Eso usted lo encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1. Y aquí vemos que Juan el Bautista fue ungido con el Espíritu Santo desde que estaba en el vientre. Desde que estaba en el vientre de Elizabeth. Porque cuando llegó María a encontrarse, a visitar a Elizabeth, y las dos estaban ahí, vamos a ver que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, o sea, Juan, el Bautista que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque es que Juan el Bautista fue el elegido para ser el precursor del Señor Jesucristo. ¿Qué es el precursor? Aquel que tuvo que arreglar el camino, aquel que el Señor Dios Todopoderoso como que lo envió a hacer la logística de su santo Hijo aquí en la tierra, de su predicación. Porque el profeta Isaías en el capítulo 40, ahí lo dice, Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aleluya. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Aleluya. Eso fue lo que vino a hacer Juan el Bautista con esa predicación apasionada en ese tiempo. Sí, ¿sabe por qué? Porque la predicación de Juan el Bautista conmocionó a toda la nación. ¿Por qué? Porque eran 400 años de silencio del Señor. Hermanos, y Juan fue ese mensajero del Señor. El Señor les dijo, ve y diles que preparen su corazón porque, ay, aleluya, porque el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. Y deben preparar los corazones para la llegada del Mesías. Pero ¿cómo se haría esto? Por medio del arrepentimiento. Aleluya, de esos pecados que en ese tiempo eran tremendos. Y Juan comenzó a exhortar al pueblo para preparar los corazones. Juan rompió los moldes de predicación de esa época. Aleluya. Juan cumplió con la misión que el Señor les había dado. Ve y diles que se preparen, porque ya llegó el tiempo de la visitación. Porque ya llegó el tiempo de la liberación del pueblo. Aleluya. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo, hermanos. Preparemos el corazón, así como Juan Bautista lo predicó. Él fue allá donde los reyes, él fue allá donde Herodes. Y él le dijo, Herodes, arrepiéntete de ese pecado que tú estás haciendo con Herodías. Por eso fue que Herodías, desde ese momento, quiso matar y callar a Juan. Sí. Y Juan no cayó. Sabe que Juan era un predicador diferente. Juan era el hijo de sacerdote, o sea, él iba a heredar el sacerdocio de Zacarías. Él debería estar predicando en el templo, pero él se fue al desierto.
Él debería estar con ropas lujosas, pero él se puso, como acabamos de leer, una ropa de acuerdo para estar en un desierto. ¿Por qué? Para que el pueblo se acordara de lo que habían pasado sus ancestros en el desierto. Para que el pueblo se acordara que un día ellos habían cruzado el Jordán para alcanzar la tierra prometida. Eso predicaba con pasión. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Esa era la predicación. Bautismo de arrepentimiento. Que prepararan, ¿qué es arrepentirse? Que haya cambio. Que haya cambio, hermano, en toda nuestra vida, en todo nuestro ser, en toda nuestra mente, que ya no seamos como éramos antes, ya no pensemos como pensábamos antes. Ese fue el impacto tremendo del ministerio de Juan el Bautista. A pesar de lo que se vivía en ese tiempo, de todo el pecado en que se movía en ese tiempo, Juan el Bautista nunca temió, nunca tuvo miedo de hablar y de predicar lo que el Señor le había dicho. Nunca dejó de cumplir la misión que el Dios Todopoderoso le había dado desde antes de la fundación del mundo, de que estaba, porque si usted lee en el libro de Malaquías, también habla. También, este profeta también habla, aleluya. También habla de Juan. En Malaquías capítulo 3 dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Amén, aleluya. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Pueblo mío, iglesia, cuerpo que tengo aquí en esta tierra, prediquen, diles, predica, no calles, diles, esfuérzate, sé valiente y diles que preparen los corazones para el encuentro con el Señor, porque el Señor volverá a venir por su iglesia, volverá a venir por su pueblo. El Señor va a liberar este mundo de esta época de oscuridad en que estamos viviendo. Aleluya. Pero el Señor, así como le dijo a Juan que no callara, así te dice a ti en esta hora, no calles, no calles, predica, diles, el Señor nos está diciendo, diles a las naciones que se preparen, diles a las familias que se preparen, diles a los jóvenes que salgan de ese mundo de pecado en que se encuentran. Aleluya. Señor, que preparen sus corazones, que preparen sus lámparas, así como las vírgenes estaban preparadas para cuando viniera el novio. Aleluya. Así el Señor nos está diciendo en este día, que nos preparemos, que ayudemos a preparar a otros, porque el tiempo se acerca y no es época de callar. Recuerda que el Señor dijo, si ustedes callan, las piedras hablarán.
Aleluya. Señor. Y como dijo nuestra hermana Denis, ¿cómo ellos van a saber del Señor si no hay quien les predique? Amén. ¿Cómo van a invocar al Señor si la palabra del Señor dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? Pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor? ¿Y cómo van a creer en Él si no hay quien les predique? Si no hay quien les diga que hay esperanza, que hay salvación, que todavía la puerta del arca está abierta, que el arca es Jesús, que entremos en el arca, que es Jesús de Nazaret, porque la puerta todavía está abierta, que habrá un día en que se cierre, como se cerró en el tiempo de Noé, porque no fue Noé quien la cerró, fue el Señor. Aleluya. ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Pero el Señor hoy nos está diciendo, ve y diles que todavía hay esperanza. Ve y diles que todavía hay milagros, que todavía hay respuesta, que todavía hago cosas tremendas aquí en esta tierra. Aleluya, Señor. Ve y diles que todavía es tiempo de creer y de conocer a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay. Porque hay tantos escépticos hoy en día, hermanos, en los colegios, en las universidades. ¿Y qué les están diciendo? Que Dios no existe. Porque el enemigo también dice lo mismo. Ve y diles que Dios no existe, que eso es mentira. Ve y lávenle la mente, ve y háganle un lavado cerebral. Pero el Señor nos está diciendo, no se cansen, esfuérzanse, sé valiente y prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Juan la predicó. Lo metieron a la cárcel. Ahí fueron los discípulos de él a visitarlo y él les dijo, le mandó una razón al Señor, que el Señor era primo de Juan. Primo en carne. Aleluya. Y les dijo, porque él quería estar seguro de que él había hecho lo que el Señor les había mandado hacer, que él había cumplido la misión. Él quería estar seguro de eso, de que él había cumplido con ese mandato de ve y diles que preparen su corazón para escuchar al Mesías, para la venida del Mesías. Ve y diles, porque el reino se ha acercado. Porque ya el tiempo, ya está todo listo. Las profecías, ya todo se han cumplido. Y es el tiempo de la liberación. Porque los judíos creían que era una liberación del imperio que los tenía ahí esclavizados. Ellos pensaban eso. Pero vamos a ver que la liberación era mucho más grande. Era algo eterno, era un propósito eterno, porque el Señor los quería liberar, sí, de la esclavitud y del yugo, pero del pecado, pero de Satanás, que era quien los tenía esclavizados y lo esclavizaba por años y años y años. El Señor les dijo eso, ve y diles la buena noticia. Que estuve callado durante 400 años
Pero ahora les digo, ve, ahora tú eres mi mensajero, ahora tú eres mi voz que clama en el desierto, voz que clama en esta tierra, en este mundo, y dice, ve y diles que ya llegó el momento, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios ha venido a hacer una gran visitación en esta tierra. Aleluya. Y él les dijo, vayan y díganle si él es el Mesías esperado. Entonces Jesús le mandó la razón y díganle, los ciegos ven, los cojos ya caminan bien, los muertos son resucitados. Amén. Aleluya. ¿Y qué pasó? Herodías tenía una hija llamada Salomé y le bailó al Herodes la danza de los 7 velos y lo agradó tanto que, dígame, con ese espíritu de lujuria me imagino, ¿sí? Y lo agradó tanto que le dijo, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y ella fue y le preguntó a la mamá qué le pedía. Y la Herodías, como quería la vida y quería callar la predicación y la voz de Juan el Bautista. El enemigo, eso es lo que quiere hoy en día, callar a la iglesia, callar a los predicadores. Por eso es que ustedes ven que el internet se daña, que la luz se va, que hay problemas, que hay esto, ¿sí? Y entonces Herodías le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y Salomé fue y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes no quería al principio porque tenía como temor, pero había empeñado su palabra y tenía que cumplirla. Y mandó a que le quitaran la cabeza a Juan el Bautista. O sea, la manera de callarlo fue quitándole la cabeza. Hermano, no había otra forma de acabar con esta pasión de Juan el Bautista, de predicar la palabra de Dios hasta la muerte, de dar su vida cumpliendo la misión. Aleluya. Hay veces nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero aquí estamos, hermanos, cumpliendo con la gran comisión, con el gran mandato que Él nos dio, que está en Mateo 28:19. Y le damos gracias a Dios por este ministerio que está cumpliendo ese mandato de ir a las naciones, de entrar en los hogares, en las casas, en las familias, y llevar el mensaje de salvación. Y por medio de todo aquel que predica la palabra, le estamos diciendo lo que el Señor nos dice, diles que se preparen. Dile al mundo que se prepare. Dile a las familias que se preparen. Dile a mis hijos que se preparen. Dile a mi iglesia que se prepare, que predique la palabra. Y la palabra de Juan no era una palabra cualquiera, era una palabra dura. Porque fueron 3 siervos de Dios que dieron todo por esa palabra. Porque se acuerdan que el apóstol Pablo de igual manera también fue decapitado. Aleluya. Por predicar esta palabra. Pero el que dijo, he terminado la carrera. Aleluya. Ahora me aguarda la corona de vida.
Y todos conocemos el ministerio del apóstol Pablo, de sus viajes misioneros predicando la palabra. Era encarcelado, azotado. Aleluya. Pero nadie lo cayó. Porque después de que preparó su corazón, el Señor, porque el mismo Señor le preparó el corazón cuando se le manifestó en el camino. Y él creyó. Y él recibió al Señor como su Señor en su corazón y fue transformado. Y después de ser un enemigo del pueblo y ser hasta un asesino, porque él consintió que persiguieran a los hijos de Dios y los martirizaran, los apedrearan. Pero de su corazón fue transformado, su vida fue transformada al tener ese encuentro con el Señor. Y el Señor después lo usó grandemente. Amén. Él iba allá donde estaban los reyes y les predicaba, por eso se llamó el apóstol de los gentiles. Él iba y predicaba, iba y les decía, iba y el Espíritu Santo les decía, ve y diles. Y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le decía, no vayan, porque una vez le dijo, no vayan a Macedonia. El Espíritu Santo dirigiendo. Aleluya, el mismo Espíritu que está ahora con nosotros y que nos está diciendo, habla, ve y diles a tus vecinos, ve y dile a aquel que no soportas, a tu enemigo, ve y diles que el tiempo se acerca, que todas las profecías están cumplidas. Dios santo, Dios. El otro siervo lleno de poder, que también iba a los reyes y les decía lo que el Señor les decía que les dijera, fue Elías. ¿Recuerdan? El Señor le decía, Elías, ve y diles. Él iba. ¿Recuerdan cuando fue a donde Acab y le dijo lo que el Señor le dijo que dijera? Aleluya. Era muy parecido a Juan, porque recuerda que esa fue también una de las profecías que está ahí en el libro de Malaquías también, que dice que vendría Elías, y la gente creía que era que iba Elías a reencarnarse. No, eso no significaba, sino que iba a venir uno con ese mismo espíritu, con ese mismo poder de Elías. Aleluya. Y ese fue Juan el Bautista, el que vino con ese poder. Aleluya, con esa unción del Espíritu Santo de Dios. Fue Juan el Bautista. Aleluya, por eso el Señor dijo, pero si ya Elías vino y mire cómo lo trataron, ¿sí? ¿Y quién? ¿De quién estaba hablando el Señor? De Juan el Bautista. Aleluya. Pero ese mismo poder, ya para terminar, ese mismo poder que estuvo con Juan el Bautista, ese mismo poder del Espíritu Santo que estuvo con el apóstol Pablo, ese mismo poder que estuvo con Elías, el siervo del Señor. Aleluya.
Ese mismo poder es el que está con nosotros en este tiempo. Y el mismo Espíritu, quien les decía, ve y diles, ese mismo Espíritu es el que está en medio de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En Malaquías 4:5 dijo, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías e Isaías hablaron de Juan el Bautista y de ese ministerio apasionado y de esa predicación apasionado de Juan. Pero ¿qué fue lo que dio a Juan esa pasión? ¿Sabe qué fue? Que él pasó tiempos a solas, por eso se fue al desierto, a solas con Dios. Antes de empezar ese ministerio, esa predicación poderosa que convirtió a miles de personas, hasta los mismos fariseos, iban al Jordán y se bautizaban. Y él hay veces le decía, oh, hay veces hasta les hablaba duro, ¿sí? A los fariseos. Aleluya. Pero ¿qué era lo que atraía? Es que nos preguntamos, Juan con esa predicación dura, ¿qué hizo? Con esa vestimenta diferente, ya que era heredero de un sacerdocio, pero no tenía ropas delicadas que usan los sacerdotes o que usaban en ese tiempo, sino que tenía ropas para estar en un desierto, ¿sí? De pelo, de camello, de cinturón, ¿sí? De guerrero. Amén. Y a pesar de su vestimenta, a pesar de su predicación, porque si nos venimos, ¿qué tal Juan el Bautista en este tiempo? Dios mío, no, nadie le iría a la iglesia con esa predicación que él hacía. ¿Sí? Pero ¿sabe qué era lo que atraía de Juan el Bautista, que atraía esas multitudes? ¿Sabe qué era? La santidad y la presencia de Dios en él. La presencia del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no necesitamos ser iguales a los demás, ni vestirnos como ellos, hermanos, para atraer multitudes, para predicar la palabra de Dios y ser escuchados. No tenemos que imitar a nadie. Al único que tenemos que imitar es a nuestro modelo, que es el Señor Jesús. No podemos rebajarnos a lo que hace el mundo y a lo que hacen el mundo, a lo que hacen en el mundo, hermano. Nosotros lo que debemos tener es la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo de Dios. Estar vestidos con la santidad del Señor. Eso era lo que atraía de Juan el Bautista. Amén. Por eso él pudo cumplir la misión, porque tenía ese poder magnético de atracción, y era la presencia del mismo Dios Todopoderoso en él, quien atraía. Aleluya. ¿Sí? Y Juan
nunca desfalleció en ese primer amor. Él tuvo esa pasión hasta el último minuto de su vida. Nosotros hay veces por la adversidad, por los problemas, por las pruebas, se nos va como que acabando ese primer amor, porque cuando estamos en el primer amor es que queremos hablarle a todo el mundo de Dios. Pero cuando ese primer amor va disminuyendo, así también va disminuyendo como que nuestra fe de predicar la palabra de Dios. Pero a Juan no decayó ni por la adversidad, ni por los enemigos que tuvo, ni por los problemas que tuvo, ni por la crítica, porque todo el mundo lo criticaba. Él no tuvo que ver nada de eso. Él siguió con la pasión intacta. Aleluya. En predicar esa palabra del Señor. Amén. A mí, según la pregunta de mi hermana Denise, mi pasión es enseñar la palabra de Dios. ¿Se acuerda que yo una vez les di el testimonio de que yo era tartamuda? Que yo no hablaba porque me daba vergüenza hablar. Y porque se reían de mí cuando yo hablaba. Pero desde que el Señor hizo el milagro en mí, después de ese compromiso que yo hice con Él, después de ese pacto que yo hice, y tú me sanas mi lengua y me quitas mi tartamudez, yo voy a predicar tu palabra toda mi vida. Y esa es mi pasión. A mí no me interesa si me critican. A mí no me interesa si dice, uy, no tiene buen léxico, no habla muy bien, porque solamente Dios sabe el milagro que Él hizo en mi boca, en mi lengua. A mí me interesa es dar las buenas noticias a aquel que necesita escuchar. Aquel que dice, ya no aguanto más. ¿Cuántos? Para la gloria del Señor. En todo el tiempo de ministerio he visto cómo el Señor ha hecho milagros. Una vez iba caminando por un puente alto y vi una joven, muy joven, asomada al puente mirando hacia abajo. Pues yo iba de afán. Yo la miré, pero seguí largo. Cuando llegué a la mitad del puente, el Espíritu Santo me dijo, ¡ve y dile! Pasaste de largo, la miraste y no le dijiste nada. Ve y dile que no lo haga, porque todavía hay salvación para ella. Y yo me devolví y me quedé mirando. Yo dije, Señor, yo voy de afán, ve y dile. Y me devolví, hermano. Ahí estaba la chica mirando el vacío. Y yo le dije, hola. Ella cuando me miró tenía los ojos llenos de llanto. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Dijo, ¿sabe qué? Váyase. Yo le dije, no me voy a ir. ¿Qué vas a hacer? Y le comencé a predicar, ¿sabe qué? El amor de Dios, que es lo que a mí me encanta predicar. Sobre ese amor que Dios nos tiene, ese amor tan grande. Ese amor que está escrito ahí en Juan 3, 16 y 17. Y le dije, no sé cuál es el problema que tengas, pero esa no es la solución. Y el Espíritu Santo me está diciendo que te lo diga. Ella me quedó mirando y yo le puse mi mano sobre su mejilla. Ella me miró y sí me abrazó. Entonces me dijo, es que era muy jovencita.
Me dijo, es que estoy embarazada. Mi novio me embarazó y ahora me dejó. Y mi papá y mi mamá no saben que yo estoy embarazada. Y si yo voy ahora y le digo que yo estoy embarazada, son capaces de quién sabe hacerme qué. Y yo le comencé a decir, no temas. Si quieres, yo te acompaño y hablo con tus papás. Sí. Pero no hagas eso que ibas a hacer. Y fue que me dijo, sí, ¿sabe qué? Me iba a tirar de este puente ahora. Me iba a tirar del puente, me iba a suicidar. Hermanos, y para cortar, fuimos, hablé con la familia. Los papás, pues no se pusieron muy contentos, pero tampoco la rechazaron. Le dieron ánimo, dijeron, bueno, mija, aquí estamos para ayudarte. Le dije, yo se me doy cuenta cómo las cosas cambian, cómo todo puede cambiar. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos de Él, hermanos, en esta tierra para salvar vidas, para salvar almas. Aleluya. Para eso el Señor nos llamó y nos escogió, porque Él fue quien nos escogió. Dios Todopoderoso, Dios eterno. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy, lo será por los siglos de los siglos. Esa es mi pasión. Mi pasión es hablar del amor de Dios, de ese amor inconmensurable que se manifestó al darnos a su Santo Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él no vino a condenarnos, hermano. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él te ha llamado y te ha escogido a ti. Si tú estás en este ministerio, eres porque eres escogido o escogida en un llamado. Y un llamado, tienes un llamado de parte del Señor. Para que vayas y des las buenas noticias, para que vayas y digas que el tiempo ya está cerca, que la venida del Señor ya se acerca. Aleluya. Que tenemos que preparar nuestros corazones, ya sea para ser arrebatados o ya sea para irnos personalmente con Él cuando sea el tiempo, o ya sea cuando el Señor venga en su segunda venida. Aleluya. Denis, ¿cuál es tu mayor alegría, Denis, al predicar la palabra de Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Bendiga, pastora. De verdad que yo he recibido hoy, ay, santo. Gloria a Dios. Qué bendición más grande usted me ha entregado. Y